¿Policía militar o civil? La Guardia Nacional, creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha intensificado el debate sobre la participación de militares en tareas de policías. Y el rol que está jugando en la política exterior mexicana al militarizar la frontera sur es histórico. Mexico is moving 6,000 troops to their southern border. That's a lot of troops. That's a lot more. We never even heard of a number like that. That's a lot of troops, but that's what they want to do. Tras el anuncio, inmediatamente surgieron las dudas. ¿Qué hace este nuevo cuerpo? ¿Está preparada esta corporación militarizada para desempeñar funciones policiales? La Guardia Nacional va a garantizar la seguridad pública sin violar derechos humanos, porque el presidente nunca va a dar la orden de que se reprima, de que se masacre al pueblo de México. El riesgo de la Guardia Nacional es repetir lo mismo, otra vez con un gasto, digamos, de presupuesto enorme y dentro de 6 años volver a tener los mismos problemas, elegir a otro presidente que nos diga voy a disolver la Guardia Nacional y voy a agarrar a los mismos integrantes y voy a crear la Policía Intergaláctica de México o algo así. No es la primera vez que México confía en los militares para resolver el grave problema de seguridad del país. El expresidente Felipe Calderón, aunque no creó un cuerpo especial, sí utilizó al Ejército y a la Marina del 2006 al 2012 para combatir la delincuencia organizada. También lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto en la última legislatura. Esa guerra encarnizada contra el narcotráfico, con el ejército al frente, dejó en esa docena de años un saldo de más de 250,000 muertos y 40,000 desaparecidos. Casi el doble de fallecidos que hubo en un periodo similar a la guerra de 1994-2005, cuando hubo poco más de 140,000 bajas mortales. López Obrador, sin embargo, insiste en que su estrategia de seguridad es distinta a la de sus predecesores, ya que la nueva Guardia Nacional posee un mando civil y operativamente otro castrense. No desmilitariza, al contrario, al pretender que su reclutamiento podrá hacerse a partir de efectivos, más efectivos de Marina y del Ejército, refuerza la lógica militarista. Pensar que meter a militares y que eso nos va a salvar de la corrupción, eso también es otro error. La nueva Guardia Nacional, que conlleva la desaparición de la Policía Federal, está inspirada en modelos como los Carabineros de Chile y la Guardia Civil Española, según explica el gobierno de López Obrador. Quizá fijarnos en la manera de actuar de estos cuerpos nos puede orientar sobre la necesidad de tener uno parecido en México. Los Carabineros de Chile fueron fundados en 1927 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, un general. Son una institución militar que se rige bajo un código de justicia militar. Lo cierto es que este cuerpo tiene uno de los índices de confianza más altos de Latinoamérica, con más del 65% de aceptación ciudadana. Pero por otro lado, también los abusos policiales en protestas son frecuentes. El 75% de las marchas en 2016 terminaron en acciones represivas de los carabineros y en el 43% de ellas hubo heridos. Ninguno de estos países, independientemente del mando y del mandato, abandonó a sus policías. Ninguno de estos países descansa única y exclusivamente en sus fuerzas intermedias. La Guardia Civil Española también es una institución militar. Tiene sus orígenes en el siglo XIX. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que sigue juzgando a un cuerpo de seguridad civil con un fuero militar para determinados delitos y faltas. El 72% de los españoles confía en esta institución, pero desde 2010 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a este país 8 veces por no investigar de forma efectiva las denuncias de torturas a manos de las fuerzas de seguridad pública. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional condenaron el uso excesivo de la fuerza de elementos de la Guardia Civil en el referéndum por la independencia en Cataluña en octubre de 2017. Tanto en Chile como en Colombia, tú tienes carreras policiales de técnicos superiores de 2 años de estudio antes de ser desplegado en el terreno, cosa que pues para el caso de México no tenemos. Los elementos que conformarán de forma inmediata la Guardia Nacional serán militares, marinos y policías federales y tomarán un curso de capacitación de 7 semanas. Se une la Policía Federal, la Policía Naval, la Policía Militar y se constituye con esos elementos la Guardia Nacional. Ese es el error que se viene cometiendo en el país hace 30 años realmente. Crear policías en 2-3 meses. Las policías de los países, digamos, con
los índices más altos de eficiencia policial, tienen academias policiales con periodos de entrenamiento que van de los 6 meses al año. Las condiciones de trabajo y de dignificación de la función, tanto de las policías como de las fuerzas intermedias que se plantean, sean los Carabineros de Chile, sea la Guardia Civil Española, distan mucho de las condiciones que nosotros les damos. La militarización de las policías trae preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza. Dentro de las leyes que aprobaron los legisladores para la Guardia Nacional se establece que no se usará la fuerza en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. ¿Pero qué significa objeto lícito y cuándo el Estado lo considera así? Una manifestación en su conjunto no se puede calificar de lícita o ilícita y tampoco se puede calificar de pacífica o violenta, sino el comportamiento de sus integrantes. Meter, digamos, un calificativo así permite la discrecionalidad y permite la criminalización de la protesta. Se crea una ley de uso de la fuerza, pero por ejemplo no se crean los protocolos para implementarla y no se le da seguimiento. Entonces no sabemos cómo usa las fuerzas nuestra policía. La iniciativa Seguridad sin Guerra de académicos, defensores de derechos humanos y periodistas está en contra de la militarización de la seguridad y ha denunciado la opacidad en la reforma constitucional para la creación de las leyes de la Guardia Nacional. Yo reforzaría la Policía Federal, haría una reforma, le permitiría tener más intervención en los estados y, por supuesto, recuperar la idea de prevención social del delito. Creo que lo más difícil va a ser que en la práctica efectivamente gane una práctica civil. Sí, lo que tenemos es una fuerte presencia de elementos operativos del Ejército y la Marina, y en el Consejo de Toma de Decisiones están representados 2-1 Fuerzas Armadas versus autoridad civil. ¿Crees que una policía militarizada es la solución para los problemas de México?